qué gusto es poder compartir con ustedes en esta mañana. Saben que desde hace varios meses debía estar aquí, porque ya tuve una invitación, pero ese rebrote de la pandemia hizo que el pastor diga, no. Pero Dios tenía preparado este tiempo para compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios, ¿sí? Y les traemos, mejor dicho, con mi esposa también, un saludo de parte de la Asociación de Iglesias Bautistas de Pichincha. Esta iglesia ha sido muy amorosa y generosa con nosotros, entonces se merecía esta visita de parte nuestra y hacerles saber que estamos a las órdenes en todo lo que ustedes requieran. Me gozo ver casa llena, tener que sacar más sillas para que los que están viniendo puedan tener donde sentarse. Eso es muestra de que la iglesia está creciendo y le damos honra y gloria a Dios en esta mañana. Quiero invitarles a que se pongan de pie, vamos a orar y luego damos paso a la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, en esta mañana, oh Dios, con regocijo en nuestro corazón, nos ponemos delante de su presencia y suplicamos que su Santo Espíritu se haga manifiesto en este lugar y que sea tocándonos a cada uno de nosotros y mostrándonos el propósito de habernos escogido como hijos suyos, oh Dios amado. Que con esa certeza de que hemos sido llamados por usted, vayamos siempre hacia adelante, no importando cuáles sean los obstáculos que encontremos en el camino, ni las dificultades que se presenten en nuestra vida. Que puestos los ojos en Jesús, siempre vayamos hacia adelante. Bendecimos a esta congregación, oh Dios amado, y pedimos, Señor, que ponga en el corazón de cada creyente el difundir su palabra, para que esta casa siga fortaleciéndose y creciendo en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios me les bendiga. Tomen asiento. Hermanas, hermanos, déjenme decirles que la motivación es un motor o es nuestro motor impulsor. Sin la motivación, mis hermanos queridos, simplemente nosotros no podemos seguir adelante. Esta motivación es la energía psicológica que dinamiza nuestro comportamiento y nos empuja a seguir nuestros sueños. Entiendo que el pastor de esta iglesia, ¿no es cierto?, vino con un sueño hace años, ¿sí?, de ver una iglesia que se levanta, una iglesia que fortalece, una iglesia que crece. Difícilmente como la iglesia de Corea. Hace rato nos decía que la iglesia de Corea tiene 70,000 miembros, ¿sí? De repente es un poco difícil, no imposible, pero vino con ese sueño. Hace años estuvimos compartiendo con ellos en la iglesia bautista Vida Nueva en Jesucristo, ¿sí? Y allí yo tuve la oportunidad de conocerles y de saber que estaban trabajando acá en la iglesia de la Ofelia. Hace un año, un poco más, vine también a ver unas Biblias acá, ¿sí? Y ahora tengo el privilegio de estarles acompañando a ustedes en esta mañana. Gracias, pastor, por invitarnos a participar con ustedes de este tiempo de fiesta. El tema que voy a compartir con ustedes en esta mañana es: mira siempre adelante, ¿sí? Y para ello, mis queridas y queridos, vamos a
mirar o a tomar en cuenta qué es lo que el apóstol Pablo nos dice al respecto. Pregunto, ¿a cuántos de ustedes les gustaría mirar hacia adelante? Están muy serios, anímense, sí, a todos, ¿no es cierto? Veamos lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros al respecto. Filipenses 3, 12 al 14, que ya fue leído, ¿no es cierto? Dice la palabra: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mis hermanas, mis hermanos de la Iglesia Bautista Sarán, quiero decirles que una de las cosas que más nos puede paralizar y no nos deja seguir adelante con los planes que Dios tiene con nosotros es vivir pensando en el pasado. Sí. De repente el pasado pudo haber sido bueno, pero una cosa que debemos tomar en cuenta, que el pasado ya es pasado, es decir, ya pasó, ¿no es cierto? Sí. Como dice la letra de una canción secular, que quizá ustedes lo habrán cantado en algún momento: ya lo pasado, pasado, no me interesa. Así dice la letra de esa canción, ¿no es cierto? No me interesa. Sí. Y mis queridas y queridos, no podemos nosotros vivir un presente basados en un pasado. Sí. Esto sí, no nos va a dejar a nosotros adquirir nuevos logros y nuevas experiencias. Si yo les preguntara, sí, ¿qué son esos nuevos logros que ustedes anhelan para la Iglesia Bautista Sarán? Sin duda que deben ser grandes. Estaba comentando con mi esposa hace ratito, ya necesita más espacio, ¿no es cierto? Pero si ustedes se quedan pensando en el pasado, no va a ser posible el que puedan llegar a ser una iglesia más grande, ¿sí? Porque de repente están conformes con lo que eran en el pasado. Sí, ay. Hermanos, nosotros debemos prepararnos como hijos de Dios, como Iglesia Bautista Sarán. Ustedes tienen que prepararse para nuevas experiencias, sí. Como ya les había mencionado, el tema de esta mañana es: mira siempre adelante. Sí. Y este tema lo voy a desarrollar en varios ítems. Siempre me gusta decir papel y lápiz. Papel y lápiz para que ustedes puedan tomar nota y de esa manera no se olviden de lo que les voy a compartir en esta mañana. Número 1. ¿Cómo puede influir el pasado en nuestras vidas? Y de repente, queridas y queridos hermanos, el pasado a nosotros nos paraliza. ¿Lo está escuchando? El pasado nos paraliza. Vivir pensando en el pasado no nos deja a nosotros avanzar, sí. Y recordemos, mis hermanas y hermanos queridos, que el Señor siempre nos ha mandado a nosotros a avanzar. Por ejemplo, si miramos el libro de Éxodo, sí, Dios le dijo a Moisés, sí, di a mi pueblo que marche, es decir, que siga adelante a pesar de los obstáculos que tiene
frente a sí. Éxodo capítulo 14, verso 15, nos relata precisamente a nosotros lo que sucedió cuando ellos estaban parados frente al Mar Rojo. Sí, ustedes sin duda han leído esto, ¿no es cierto? Ellos estaban parados frente al Mar Rojo y detrás de ellos estaba todo el ejército egipcio, sí, con las intenciones de aniquilarles. Ante esta situación tan terrible, sí, tan peligrosa para ellos, como que sintieron miedo, sí, no sabían qué hacer. De repente el mismo Moisés estaba preguntando: ¿y ahora quién podrá defenderme?, dijo el chavo. ¿Quién podrá defenderme? Sí. Y le dice en esas circunstancias: Señor, ¿qué hago? ¿Y qué le dice Dios? Entonces, Éxodo 14, verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Sí, marchen. Y es que cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios, a hacer lo que Él nos dice, no hay nada que nos pueda detener. ¿Sí? ¿Lo está escuchando? No hay dificultad que nosotros no podamos sortearla. ¿Por qué? Porque Dios está de nuestra parte, queridas y queridos hermanos. Entonces, no hay nada que a nosotros nos permita avanzar. Hay que seguir adelante, mis queridas y queridos. El Señor también le dijo a Moisés en otra ocasión: levántate y marchen. Sí. Y les dijo: levántate y marchen para que reciban la bendición. ¿Qué nos dice esto? Que sentados, ¿qué logramos hacer? Nada. Sí. Necesitamos levantarnos, necesitamos accionar para que se produzcan cambios, para que veamos resultados. Allí en Deuteronomio capítulo 10, verso 11, dice la palabra: y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Dios había hecho esta promesa siglos atrás, ¿no es cierto? Le había dicho a Abraham que iba a bendecir a su pueblo, que iba a ser una nación grande, sí, muy grande. Y acá ya estaban cerquita del cumplimiento de esta promesa. Pero así como frente al Mar Rojo ellos estaban detenidos y temerosos, acá ya casi para entrar a poseer la tierra prometida, nos encontramos en las mismas circunstancias. Y Dios le dice, sí, a Moisés: y me dijo Jehová, levántate y anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Dios tiene preparadas cosas grandes para nosotros. Dios tiene preparadas cosas grandes para esta iglesia. ¿Lo creen? Solo los de adelante creo que lo creen. Los de atrás no escuchen. Por allá ya están animándose un poquito, ¿no es cierto? Sí, ya están diciendo amén. Espero que la próxima visita, ¿no es cierto? Esta congregación sea el doble, sí, el doble, sí, porque están confiando en el Señor. Pero sabe,
para eso no tienen que paralizarse. Sí, no tienen que paralizarse, porque a veces el miedo, sí, como que a nosotros nos paraliza, no nos deja avanzar. Y Dios les dice a ustedes en esta mañana, no se paralicen, sigan adelante, sí. Sigamos, mis queridas y queridos, el ejemplo del apóstol Pablo, sí. Y como ya lo leíamos allí en el texto inicial, Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer algo para lo cual también fui asido con Cristo Jesús. Amén. ¿Qué quiere decirnos el apóstol Pablo a nosotros en esta mañana? ¿Qué quiere decirles a ustedes como Iglesia Bautista Sarán? Hay que seguir adelante, sí, hay que seguir adelante, sí. Piensen que todavía tienen muchísimas cosas por lograr, sí. ¿Están contentos con lo que han logrado ya? Sí. Contentos pero no conformes. Contentos pero no conformes. Porque si ustedes se conforman con esto, pues este número de creyentes van a ser. ¿Sí? Ah, ya. Ya. Bueno, ya. Sí. Ya me están haciendo animar a mí también. Sí, no pueden estar conformes con lo que han logrado hasta este momento. Sí. Díganse, todavía tenemos muchas cosas por hacer en el Señor. Sí. Ustedes están en el proceso de formación. ¿Sí? ¿Quién se acuerda cuándo inició esta iglesia? ¿En qué año inició? Menos el pastor, por favor, porque él sí se sabe la fecha de memoria. A ver. Estoy tomando la lección. Esta iglesia se inició en el 2018, ¿no es cierto? Vean, yo sé más que ustedes. En el 2018, sí. Por eso les decía, es una iglesia joven que está en ese proceso de formación, sí. Y también está en ese proceso de irse pareciendo más a Cristo Jesús. El mismo apóstol Pablo dice en otra porción de las Escrituras, hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura plena de Cristo Jesús. Ese tiene que ser el anhelo de todos y cada uno de ustedes, llegar a la estatura, a la medida plena de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Sí. Pablo decía, hasta que todos lleguemos. Y aquí está hablando de una comunidad de creyentes. Piensen ustedes que les está hablando como Iglesia Bautista Sarán y que les dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso dijo el apóstol Pablo, escribiéndoles a los Efesios allí en el capítulo 4, en el verso 13. Entonces, ¿cuál debe ser el anhelo de ustedes? Sí, hasta que todos, ¿no es cierto?, lleguen a la estatura, a la medida plena de Cristo Jesús. Sí. Y esto nos habla también a nosotros y a ustedes en concreto como iglesia, que este es un proceso de formación en el que como iglesia tienen que seguir día a día, sin parar, ¿cierto? ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? Allá atrás, ya los de atrás se están animando, los de adelante se desanimaron. Todos, ¿cierto? Número 2. El pasado nos llena a nosotros de temor, sí.
Y la palabra, mis queridas y queridos, nos enseña que el temor pone lazo, ¿sí? Nos ata, ¿sí? Nos ata a nosotros el temor y no nos permite avanzar. Allí en Proverbios capítulo 29, verso 25, la palabra dice: el temor del hombre pondrá lazo. Pero me encanta porque hay una segunda parte de esta porción de la Escritura. El temor pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Qué tremenda esta palabra, ¿no es cierto? Sí. Y espero que ustedes sean de ese grupo de los que confían en Jehová. ¿Cuánto confían en Dios? ¿Cuánto le creen a Él? ¿Cuánto están dispuestos a avanzar en fe? Recuerden que el que confía en el Señor, ese va a ser exaltado, ese va a ser tomado en cuenta por Dios. Y entiendo que ustedes quieren ser tomados en cuenta por Dios. No se dejen entrelazar por el miedo. ¿Cuántos tienen miedo? Todos tienen miedo. Toditos tienen miedo. Porque ninguno de ustedes me dice: no, yo no tengo miedo. Todos ustedes tienen miedo, ¿no es cierto? Sí. De repente usted se ha dicho, y quizá muchas veces, mi querida, mi querido, me da miedo emprender nuevas cosas, porque en el pasado me fue muy mal, malísimo. ¿Cuántos han dicho eso? Sí. La mayoría, ¿no es cierto? Sí. ¿Saben? Esa es pura mentira del diablo, sí. Él quiere que ustedes estén llenos de temor. Él quiere que ustedes no avancen, sí. Por eso es que ha sembrado de repente miedo, dudas en ustedes, sí. Por lo tanto, hay que dejar de repente atrás lo bueno y lo malo, ¿sí? Que nos haya pasado a nosotros. El apóstol Pablo, él decía que no pretendía haberlo alcanzado ya, pero que olvidándose lo que queda atrás, seguía siempre hacia adelante. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, sí, pero una cosa hago, sí, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante. Ahora, imagínense por un momentito todo lo que está por delante para esta iglesia. Tienen aquí un campo blanco muy grande. Sí, el pastor Bernardo empezó su obra allí en el mercado de la Ofelia, ¿no es cierto? Ahí con niños, todavía tiene ese ministerio con niños. Ahí hay un campo blanco muy grande, sí. En este sector, yo no he visto muchas iglesias acá, creo que acá abajo hay una iglesia, pero no he visto muchas iglesias como en otros lugares, ¿sí? de la ciudad. Entonces el campo es grande, sí, para continuar haciendo la obra, sí. Y saben, el apóstol Pablo, queridas y queridos, nunca tuvo temor de los fariseos, sí, cuando conoció al Cristo vivo. Al contrario, sí, al contrario, se enfrentaba a ellos, sí, porque Pablo sabía quién estaba, sí, de su lado, en quien él había puesto su confianza. Por eso inclusive Pablo, luego de sus viajes misioneros, ¿saben a dónde regresó? ¿Quién me dice? ¿A dónde regresó? Calladitos, no tengan recelo, estamos en familia. ¿Saben? El apóstol Pablo regresó a Jerusalén.
donde le habían amenazado los escribas y los fariseos de que si aparecía le iban a matar. Y tan pronto Pablo llegó a Jerusalén, pues inmediatamente los escribas y fariseos comenzaron a actuar, ¿sí? Lo pusieron prisionero, ahí le golpearon, pero Pablo seguía confiando en Jesucristo, seguía diciéndose que tenía que avanzar, que tenía que ir hacia adelante, a pesar de todos los obstáculos que se le presentaban en el camino. La obra, mis queridas y queridos, no es una tarea fácil. Es bastante difícil. Pero nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Jesucristo, estamos llamados a seguir avanzando a pesar de los obstáculos. Nuestro objetivo tiene que ser el continuar predicando de Jesucristo a pesar de la resistencia, sí, a pesar de los obstáculos que encontremos en el camino, sí. ¿Cuántos están dispuestos a ir hacia adelante? ¿Cuántos están dispuestos a decir, todavía no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, sigo hacia adelante, ¿no es cierto? Número 3, el pasado no nos deja avanzar, sí. El propósito de Dios en nuestra vida, queridas y queridos hermanos, es siempre bendecirnos. ¿Sabía usted eso? Sí. Siempre bendecirnos. Pero nosotros somos los que necesitamos ser innovadores, ser creativos, que no seamos rutinarios. Esta mañana nomás le decía a mi esposa mientras veníamos para acá, conversando sobre un grupo de nuestra asociación, es que se hace necesario innovar, es que se hace necesario provocar cambios, ¿sí? ¿Para qué? Para que sigamos fortaleciéndonos, para que sigamos creciendo, ¿sí? Para que sigamos presentando un mensaje fresco de Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? No podemos estar, queridas y queridos, enfrascados en el pasado, ¿sí? En lo que sucedió en tiempos pasados. Dios nos insta a nosotros a cambiar, a buscar el rumbo para alcanzar el éxito. Y si Dios, dice la palabra, ¿no es cierto?, que Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Por qué nosotros no podemos vivir añorando cosas nuevas? ¿Por qué? Pablo, escribiendo a los Corintios, allí en 2 de Corintios 5:17, les dice que las cosas viejas han pasado, ¿no es cierto? ¿Y qué sigue en ese versículo? He aquí, todas son hechas nuevas. Qué tremendo, ¿no es cierto? Una vez más, ya lo pasado no me interesa. Todas son hechas nuevas, sí, nuevas. Y ese tiene que ser mi anhelo, sí. Mi hermana, mi hermano querido, si en el pasado a usted no le fue bien, sí, levante la mano al que no le fue bien en el pasado. Por atrás, sí. Los de atrás son más animosos que los de adelante, sí. Me encanta eso, sí. Quizá a usted no le fue bien en un negocio, sí. Emprenda nuevas cosas en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Tomás Alva Edison. ¿Quién era Tomás Alva Edison? ¿Qué hizo Tomás Alva Edison? Les voy a tomar la lección. Ya por ahí está, ya están señalando algunos, sí. Tomás Alva Edison, sí,
inventó ese aparatito, sí, la bombilla, ¿no es cierto?, que nos da a nosotros la energía eléctrica, sí, la luz que nos permite ver en las tinieblas. Pero ¿sabe cuántas veces este hombre fracasó antes de alcanzar el éxito? Asómbrese, más de 1000 veces fracasó, sí. Pero nunca este hombre se dio por vencido. Su asistente le dijo en una ocasión: pero Edison, ¿por qué insistes en esto si has fracasado más de 1000 veces? Y él dijo: no he fracasado. Sí, lo que pasa es que en estas más de 1000 veces he aprendido cuáles son los errores que no se deben cometer. Qué tremendo es esto para nosotros, sí. Y sabe, hay otros hombres que en sus inicios no eran absolutamente nada. Como decimos nosotros comúnmente, nadie daba un centavo por esa persona. Mas sin embargo, nunca se dieron por vencidos. Sí, uno de ellos es Walt Disney, ¿no es cierto? Sí, este hombre nunca se dio por vencido. Sí, y hoy ya tanta fortuna que ha logrado amasar a través de todas las cosas que ha hecho. Sí, Albert Einstein es otro que, vean, no daban ni real por él. Sí, era uno de los más lentos en su tiempo de estudios. Parecía que no iba a llegar a nada este hombre, pero no se dio por vencido. Luchó, sí, y ustedes ya saben lo que él logró. Sí, Charles Darwin, Abraham Lincoln, antes de ser el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, fracasó un montón de veces. Sí, un montón de veces. Pero nunca este hombre se dio por vencido. Se había propuesto en su mente llegar a ser el presidente de los Estados Unidos. Y con cada fracaso, él adquiría mayor experiencia hasta lograr su objetivo. Por eso es importante, mis queridas y queridos, que no nos demos por vencido. De repente, tú estás soltero o soltera. Quizá tu novio o tu novia te dejó. No te rindas, no te des por vencido. ¿Y sabes por qué? Porque Dios tiene un mejor hombre para las mujeres. Para las mujeres, para los hombres, una mejor mujer. Sí, el que se fue, la que se fue, no servía. Sí, por eso se fue. Sí. ¿Sabe por qué? Porque Dios para usted tiene algo mejor. Pero no tiene que darse por vencido. Si de repente usted ha querido hacer algo para el Señor y no le salió, haga una cosa: vuelva a intentarlo. Sí, vuelva a intentarlo. No se dé por vencido. Yo recuerdo al inicio de mi vida ministerial, me temblaban las piernas cuando tenía que pararme a predicar frente al público que asistía a la iglesia. Sudaba. Cometía muchas equivocaciones desde el púlpito. Mi esposa siempre estaba ahí y ahí está tomando nota, sin duda ya luego me van a las orejas. Sí. Siempre estaba tomando notas. Y al final, cuando ya estábamos de regreso a la casa, me decía: cometió este error. No debe haber dicho esto. No debe haber dicho aquello. Sí. Pero sabe, yo nunca me di por vencido. Nunca. Seguí ahí insistiendo, seguí luchando, seguí preparándome. Sí. Porque quería, sí,
ser diferente, sí, diferente, porque quería hacer las cosas bien para el Señor. Les animo a cada uno de ustedes, sí, a que tomen en cuenta lo que se le dijo a Josué cuando estaba en los inicios de su ministerio, ¿no es cierto? Cuando iba a introducir al pueblo en la tierra prometida. ¿Qué le dijeron? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Solamente, sí, remarca la palabra, esfuérzate y sé muy valiente. Entonces, ¿qué tendrá que hacer usted, mi querida, mi querido? Esforzarse, ser valiente, no darse por vencido. De repente usted va a estar, ya no puedo más. Sí, exacto, exacto. Por ahí ya están los hinchas de la selección, ¿cierto? Sí, se puede. Sí, se puede. Con Cristo somos más que vencedores, queridas y queridos. No estamos solos. Cristo Jesús está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No es cierto? Sí. Qué tremendo es esto, sí. De repente, si tú estás buscando un empleo y has tocado quizá muchas puertas que no se han abierto, síguelo intentando, síguelo intentando. Nunca digas, no, es que a mí siempre me va mal. Sí, siempre me va mal. No, mi querida, mi querido. En el Señor, sí, en el Señor, todos los días tenemos una nueva oportunidad, sí, una nueva oportunidad. Lamentaciones capítulo 3 verso 23 dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Sí, lo que nos muestra que Dios nunca se olvida de nosotros, siempre está al pendiente, siempre está procurando darnos lo mejor de lo mejor, sí, porque ese es el compromiso que Dios ha hecho con nosotros, sí. El apóstol Pablo nos enseña que él proseguía hacia la meta, ¿cierto? Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No permita, mi querido, mi querida, que nada a usted le impida avanzar, sí, nada, sí. Enfrentarse al futuro con métodos del pasado es perder el gozo del presente, sí, y perdemos un futuro glorioso en el Señor. Por lo tanto, no permita que el pasado le paralice. Yo he escuchado a hermanos en iglesias que no salen adelante porque están pensando en lo que eran en el pasado. ¿Sí? Es que yo era así, asado y cocinado, y creo que Dios no me ha perdonado, y esto y lo otro, y lloran y gritan y patalean, pero ahí están estancados. No, que eso a usted no le paralice, que eso a usted no le detenga, ¿sí? No le detenga. Todo lo contrario, que usted pueda seguir avanzando, que usted pueda pensar que en el Señor tiene nuevas fuerzas. Y me encanta, quiero cerrar con esto que Isaías lo menciona allí en el capítulo 40, en el verso 31. Pero los que esperan en Jehová, aleluya, ¿no es cierto? Sí, aleluya. Los que esperan en Jehová. ¿Cuántos esperan en el Señor? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, sí. Nuestro hijo, cuando era pequeño, si tenía como 8 años, 7, 8 años, se me acercó y me dijo: papi,
¿sabes en qué pienso cuando no puedo algo? Yo dije, ¿en qué? Pienso en Filipenses 4:13, dijo. Y yo dije, ¿y qué dice Filipenses 4:13? Ahí tomándole la lección, dijo, papi, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, qué tremendo, ¿no es cierto? Es que nosotros podemos todo en Cristo que nos fortalece. Y él decía, y cuando pienso en eso, todo lo puedo. Todo lo puedo. 7, 8 años tenía, sí, y ha sido una bendición para nosotros. Y el Señor dice, sí, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sí, este es el mensaje para usted en esta mañana. Este es el mensaje del Señor para esta iglesia, sí, que está todavía como bebé, ¿no es cierto? Como bebé, que tiene un largo trayecto por recorrer, sí, que de repente quizás sí se van a cansar en el camino, pero el Señor le está diciendo, los que esperan en Jehová, si la iglesia bautista Sarán espera en Jehová, Él se va a encargar de darles nuevas fuerzas, sí. Van a caminar y no se van a cansar, sí. Solo van a seguir avanzando, sí. Caminarán, dice la palabra, y no se fatigarán. Anhelo de todo corazón que el Señor bendiga a esta congregación, sí. Bendiga a esta congregación. Únanse en el Señor. Cuídense en el Señor. Fortalezcanse en el Señor. Y crezcan en el Señor. Ese tiene que ser el objetivo. Póngase de pie, vamos a orar. Yo quiero invitar al pastor que venga a orar, por favor. Venga a orar. Es el jefe aquí. Sí. Amado Señor, hoy muchas gracias en su palabra. También visitado el presidente Bautista, Asociación Bautista Iglesia en Pichincha, a pastor Dalmor Sánchez. También su mensaje muy hermoso para darnos fiar y ánimo. Muchas gracias por su palabra. Nuestra iglesia está como OPB, pero en fuerza de Jesucristo seguimos alcanzar muy crecer iglesia en Bautista Sarán en Quito. Amén. También sí viene nueva fuerza. Pastor Santiago Hu, para crecer, avanzar Iglesia Bautista Sarán. Amén. Amén, Señor. Amén. Por favor, Señor, danos fuerza nueva también nuestra congregación. Pastores todos bautistas en Ecuador. Amén. Todo crecer en Iglesia Bautista Ecuador. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta otro momento.